Su nombre es uno de los más conocidos en la historia de la humanidad, María de Magdala. Y su imagen, tallada en piedra y pintada en lienzos durante 2 milenios, es la de la pecadora. La prostituta caída, salvada de su propia miseria por la compasión de un hombre santo. Una figura de vergüenza y redención. La vemos en nuestra mente, arrodillada, llorando, lavando los pies de su Salvador con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Es la historia que nos han contado. La que la Iglesia consolidó. La que el arte inmortalizó. Una historia poderosa sobre el perdón. Pero, ¿y si esa historia fuera una mentira? Una etiqueta impuesta siglos después para ocultar una verdad mucho más incómoda, mucho más revolucionaria. Para encontrar la verdad, no debemos viajar a las galerías de arte de Europa, sino a los áridos desiertos de Egipto. Al año 1945. Cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Mohammed Ali al-Samman buscaba fertilizante y tropezó con una vasija de barro sellada. Dentro, no había oro ni joyas. Había algo infinitamente más valioso, una biblioteca perdida. Códices de papiro encuadernados en cuero que habían permanecido en silencio bajo la arena durante más de 1600 años. Textos cristianos que no se parecían a nada que conociéramos. Evangelios prohibidos, desterrados por la Iglesia primitiva en su lucha por definir una única versión de la fe. Y entre estos textos, y otros descubiertos décadas antes, en 1896, en un mercado de antigüedades de El Cairo, se encontraba la pieza clave de nuestro rompecabezas. Un fragmento de un evangelio casi borrado de la historia. Un texto que no hablaba de ella, sino que le daba voz a ella. El Evangelio de María. Pero para entender el poder de este texto, primero debemos borrar la imagen de la prostituta y buscar a la mujer real en los evangelios que sí conocemos. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La primera vez que la mencionan, no hay ninguna referencia a la prostitución. Lucas, capítulo 8, nos dice que era María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. En la antigüedad, los demonios no significaban necesariamente una posesión malévola como la vemos hoy. Podían referirse a enfermedades físicas o mentales graves. Epilepsia, una profunda depresión, un trauma severo. Su historia no comienza con un pecado sexual, sino con una profunda sanación. Una liberación. Y a partir de ese momento, su devoción es absoluta. Pero no es una devoción pasiva. Inmediatamente después de nombrar a los 12 apóstoles, los evangelios nos dicen que un grupo de mujeres viajaba con ellos. Y la primera en la lista es siempre ella, María Magdalena. El texto dice que estas mujeres le servían con sus bienes. Pensemos en lo que esto significa. Mientras que los apóstoles varones, como Pedro o Andrés, dejaron sus redes y su sustento para seguir a Jesús, María Magdalena parece haber traído sus propios recursos al movimiento. No era una carga, era un pilar. Su presencia no era secundaria, era esencial. Su lealtad se pone a prueba en el momento más oscuro. Jerusalén. La última cena, la traición, el arresto. Mientras el miedo se apodera de los discípulos varones, mientras Pedro lo niega 3 veces y los demás se dispersan y se esconden, ella se queda. El Evangelio de Juan es claro. Al pie de la cruz, desafiando a los soldados romanos y al peligro de ser asociada con un criminal ejecutado por el Estado, estaban su madre, María, y junto a ella, María Magdalena. Su fe no era solo para los buenos tiempos. Su coraje superó al de aquellos que serían llamados los pilares de la Iglesia. Ella está allí hasta el final. Es testigo de su muerte. Lo ve ser bajado de la cruz y colocado en la tumba. Su devoción no termina con su último aliento. Y es por eso, por esa lealtad inquebrantable, que se le concede el mayor privilegio de todos.
Al amanecer del primer día de la semana, cuando la tumba es encontrada vacía, cuando el pánico y la confusión reinan, es a ella a quien él elige. Rabboni, exclama. Maestro. En ese instante, María Magdalena se convierte en la primera testigo de la resurrección. El evento central sobre el que se construirá toda la fe cristiana. Y es a ella a quien se le da la primera orden: ve y dile a mis hermanos. Por esta razón, los primeros padres de la Iglesia le dieron un título extraordinario, hoy casi olvidado: Apostola Apostolorum. La apóstol de los apóstoles. Porque fue ella quien llevó la noticia fundamental a los hombres que luego la llevarían al mundo. Pero aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando ella les contó a los apóstoles lo que había visto, no la creyeron. ¿Por qué no creerían a su compañera más leal? ¿Era solo la incredulidad ante un milagro, o había algo más? Una resistencia a aceptar que tal revelación le hubiera sido concedida a una mujer, ¿y no a ellos? Su autoridad provenía directamente del Cristo resucitado, una autoridad que rivalizaba e incluso superaba la de Pedro. Y este conflicto, esta tensión latente, es la clave para entender por qué su historia tuvo que ser reescrita. Porque su testimonio no fue su único legado. Entre esos textos prohibidos, se encontró uno que llevaba su nombre, y en sus frágiles páginas se esconde un conocimiento tan secreto, tan revolucionario, que amenaza los cimientos mismos de la fe que conocemos. ¿Qué sabía María Magdalena que los apóstoles tanto temían? La respuesta a esa pregunta no está en los evangelios que conocemos. Está aquí, en estos frágiles fragmentos de papiro. El Evangelio de María. Un texto tan amenazador que fue arrancado, enterrado y silenciado durante casi 2 milenios. Lo primero que notamos es que está incompleto. Faltan las primeras 6 páginas y una sección de 4 páginas en el medio. No sabemos cómo comenzaba. No sabemos qué diálogos o enseñanzas se perdieron para siempre. Es una historia con el corazón arrancado. Pero lo que queda es suficiente para encender una revolución. La historia comienza donde terminan los evangelios canónicos. Después de la resurrección. El Salvador se ha aparecido a los discípulos, les ha dado sus últimas instrucciones y ha partido definitivamente. Pero en lugar de estar llenos de celo misionero, están devastados. El miedo los ha paralizado. La duda los consume. Y en ese momento de crisis, cuando los líderes designados flaquean, es María quien se levanta. No llora, no duda. Su voz es la única que transmite paz. El texto dice: ella los saludó a todos y les dijo a sus hermanos: no lloréis ni os entristezcáis, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Con sus palabras, dice el texto, ella transformó sus corazones hacia el bien. Ya en la primera página que conservamos, se establece su rol. Ella es la que comprende, la que consuela, la que lidera cuando los demás están perdidos. Y entonces, Pedro se dirige a ella y le hace una petición que lo cambiará todo. Pedro admite 2 cosas extraordinarias: que Jesús amaba a María más que a los demás, y que ella posee enseñanzas que ellos no tienen. Y María acepta. Pero lo que comparte no es una parábola o un recuerdo. Es una visión. Un viaje interior. El corazón del conocimiento gnóstico. Ella describe el ascenso del alma después de la muerte. Un viaje no hacia un cielo o un infierno, sino a través de 7 estados de conciencia, 7 poderes planetarios que gobiernan el mundo material. Cada poder interroga al alma, intentando atraparla, juzgarla por sus pecados y pasiones terrenales. La oscuridad, el deseo, la ignorancia, la ira. Pero en la visión de María, el alma no supera a estos guardianes mediante el arrepentimiento o la fe ciega. Los supera con conocimiento. Con gnosis. El alma debe conocer su verdadera naturaleza.
Debe recordar que no pertenece a este mundo material de pasiones, sino que es una chispa de la luz divina. Al reconocer la naturaleza de cada poder, el alma lo disuelve y sigue ascendiendo, liberándose de las cadenas de la materia. Esta es una enseñanza radicalmente diferente. No se trata de seguir reglas externas impuestas por una jerarquía. Se trata de un viaje interior, de autoconocimiento. La salvación no es algo que se te otorga desde fuera, es algo que se realiza desde dentro. Y esta enseñanza le fue dada a ella, en privado. Cuando termina su relato, la reacción no es de asombro. Es de hostilidad. La duda de Andrés es solo el principio. Es Pedro, el apóstol sobre quien se construiría la iglesia, quien explota con una furia llena de celos y sexismo. Se levanta y se enfrenta a ella directamente. Su ataque no es a la enseñanza. Es a ella. Estas preguntas lo revelan todo. La lucha por el poder. El resentimiento por la conexión especial de María con Jesús. La idea inconcebible de que una mujer pudiera ser la depositaria del conocimiento más profundo. El texto dice que, ante este ataque, María se echó a llorar. La confrontación podría haber terminado ahí, con la autoridad de Pedro aplastando a María. Pero entonces, otro apóstol interviene. Leví, a menudo identificado con Mateo, se levanta para defenderla. Y sus palabras son un reproche directo a Pedro. La amaba más que a nosotros. La frase resuena, confirmando lo que Pedro tanto temía. Leví calma la situación, instándolos a avergonzarse y a salir a predicar el evangelio que se les encomendó. Y el texto dice que, tras sus palabras, empezaron a marchar para anunciar y predicar. El conflicto inmediato se ha resuelto. Pero la grieta, la división fundamental, ha quedado expuesta. Esto no era una simple discusión. Eran dos visiones del cristianismo en colisión. Por un lado, la de Pedro, basada en la autoridad externa, la jerarquía, la fe en un credo definido por líderes. La semilla de la iglesia institucional. Y por otro lado, la de María, un camino de búsqueda interior, de revelación personal, de igualdad espiritual donde el género es irrelevante. La semilla de una fe mística y personal. El Evangelio de María nos deja en el umbral de esta guerra espiritual. Una guerra cuyas batallas se librarían en los siglos venideros, en concilios eclesiásticos y en la quema de textos prohibidos. El bando de Pedro tenía organización, tenía números y tenía una historia más sencilla de contar. Pero el bando de María tenía un secreto. Y aunque sus textos fueron quemados y su nombre difamado, ese secreto nunca desapareció del todo. Con la batalla por el liderazgo declarada, ¿cómo se las arregló la facción de Pedro para ganar la guerra? ¿Y qué método usaron para borrar no solo la autoridad de María, sino su verdadera identidad para siempre? La confrontación en esa habitación cerrada fue solo la primera escaramuza. Lo que siguió fue una guerra silenciosa, librada durante 300 años, no en campos de batalla, sino en las mentes de los fieles, en los textos que leían y en la estructura misma de su nueva religión. Dos caminos nacieron de esa primera generación de seguidores. Dos futuros posibles para el cristianismo. El camino de Pedro, el del acueducto, buscaba la unidad a través de la estructura. Una fe, un credo, una cadena de mando. El camino de María, el de los manantiales ocultos, buscaba la verdad a través de la revelación personal. Un universo de ideas fluyendo libremente. Durante los primeros 2 siglos, estos dos caminos, y muchos otros, coexistieron en lo que los historiadores llaman un caos de creencias. Había docenas de evangelios circulando. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de los egipcios. Cada comunidad tenía sus textos sagrados y sus interpretaciones. Pero para un grupo, que se autodenominó los ortodoxos o de creencia correcta, este caos era una amenaza mortal. ¿Cómo podía la Iglesia sobrevivir a la persecución romana y expandirse por el mundo si no había una sola voz, una sola verdad? Para forjar una Iglesia unificada, necesitaban 3 cosas. Una jerarquía clara, un credo único, lo más importante de todo,
una lista cerrada de libros autorizados. Un canon. Y para crear un canon, no solo tienes que decidir qué libros están dentro, tienes que declarar la guerra a todos los que quedan fuera. Conozcan a Ireneo, obispo de Lyon, a finales del siglo II. Podemos pensar en él como el gran arquitecto de la ortodoxia. Un hombre brillante y apasionado que vio las enseñanzas gnósticas, como las del Evangelio de María, no como una alternativa espiritual, sino como una plaga, una herejía que corrompía el alma. En su obra monumental, Contra las herejías, Ireneo ataca sin piedad. Se burla de la idea de un conocimiento secreto y argumenta que la verdad solo se puede encontrar en la tradición transmitida públicamente por los apóstoles, una línea de autoridad que, según él, comenzaba en Pedro y llegaba hasta los obispos de su época. Fue Ireneo quien defendió con más fuerza la idea de que solo podía haber 4 evangelios. Ni más, ni menos. Su argumento era poético, pero autoritario, así como hay 4 puntos cardinales y 4 vientos universales. Escribió, así la Iglesia debe tener 4 pilares. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los demás eran, para él, falsificaciones peligrosas. El trabajo de hombres como Ireneo sentó las bases. Durante los siguientes 150 años, su visión se consolidó. En el año 325, el emperador Constantino, buscando unificar su imperio bajo una sola religión, convocó el Concilio de Nicea. La Iglesia de los Obispos, la facción de Pedro, había conseguido el poder del Estado. Y con ese poder, comenzó la purga. Se emitieron edictos. Los libros considerados heréticos debían ser entregados y destruidos. Tener una copia del Evangelio de María o de Tomás se convirtió en un crimen. Esta no fue una simple selección de libros. Fue una quema de bibliotecas. Un borrado deliberado de la memoria histórica del cristianismo primitivo. La primera parte de la guerra estaba ganada. Los textos que daban voz y autoridad a María Magdalena estaban ahora bajo tierra, olvidados. Pero silenciar sus palabras no era suficiente. También tenían que silenciar a las mujeres que seguían su ejemplo. En muchas de las comunidades cristianas primitivas, especialmente las de tendencia gnóstica, las mujeres ejercían roles de liderazgo. Eran profetas, maestras, e incluso se las consideraba sacerdotes. Tertuliano, otro de los primeros padres de la Iglesia, se quejaba amargamente de estas mujeres audaces que enseñan, debaten y quizás hasta bautizan. Para la emergente Iglesia ortodoxa, esto era un caos intolerable. La autoridad de María Magdalena, como se ve en su Evangelio, era la justificación teológica para este liderazgo femenino. Para eliminar a las mujeres del poder, primero tenían que demoler la figura de su principal defensora celestial. Al eliminar su Evangelio, eliminaron su voz. Al citar selectivamente a Pablo, crearon un arma teológica contra el liderazgo femenino. El camino de Pedro, exclusivamente masculino y jerárquico, estaba casi completo. Habían ganado la guerra por la estructura de la Iglesia. Pero quedaba un último problema. Uno muy grande. No podían simplemente borrar a María Magdalena de la historia. Su nombre estaba en los 4 evangelios que ellos mismos habían canonizado. Ella era la testigo de la crucifixión. Era la apóstol de los apóstoles. Su importancia era innegable. Si no puedes borrar a tu adversario, debes transformarlo. Si no puedes silenciar su historia, debes reescribirla. La facción de Pedro había ganado el control de la narrativa. Ahora, usarían ese poder para cometer el acto final de supresión, un asesinato de reputación que duraría milenios. Ya no era suficiente con quemar sus libros y silenciar a sus seguidoras. Para asegurarse de que nadie volviera a verla como una líder, como una apóstol o como una fuente de revelación, tenían que darle una nueva identidad. Una identidad tan vergonzosa que eclipsaría para siempre su verdadero poder. Con sus enseñanzas enterradas y sus seguidoras silenciadas, ¿cómo un solo hombre, con un único discurso, transformó a la apóstol de los apóstoles en la prostituta más famosa de la historia? Roma,
finales del siglo VI. Esta no es la Roma de los Césares, una capital imperial de mármol y oro. Es una ciudad fantasma, acosada por las inundaciones del río Tíber, diezmada por la peste y amenazada por la invasión. El apocalipsis parece inminente. Y en el corazón de esta ciudad en ruinas, un hombre se levanta para darle un nuevo orden al mundo. Su nombre es Gregorio. Pasará a la historia como el Papa Gregorio I, el Grande. Es un monje convertido en pontífice, un administrador brillante y un teólogo pragmático. Ve a su alrededor un rebaño aterrorizado y entiende que no necesitan complejas doctrinas gnósticas. Necesitan historias sencillas. Héroes claros, villanos claros, y sobre todo, ejemplos poderosos de pecado y redención. Y para crear el ejemplo definitivo, dirige su atención a María Magdalena. Sus enseñanzas ya han sido enterradas, su autoridad como apóstol, socavada. Ahora, asestará el golpe final a su identidad. El día, 14 de septiembre del año 591. El lugar, la Basílica de San Clemente. El arma, un sermón. La homilía número 33. Lo que Gregorio hizo ese día fue un acto de fusión teológica, una brillante pieza de ingeniería narrativa. Tomó a 3 mujeres distintas que aparecen en los evangelios y, con la autoridad de su cargo, las declaró una sola y misma persona. La primera, por supuesto, era María de Magdala. La discípula fiel, la primera testigo de la resurrección, la mujer de la que, según el Evangelio de Lucas, habían salido 7 demonios. La segunda era una mujer sin nombre del capítulo anterior del mismo Evangelio. Una pecadora pública de la ciudad, muy probablemente una prostituta, que irrumpe en una cena, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los unge con un perfume que llevaba en un frasco de alabastro. La tercera era otra María. María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, quien, según el Evangelio de Juan, también unge los pies de Jesús con un costoso perfume de nardo puro, un acto de devoción que Judas critica por su extravagancia. 3 mujeres, 3 historias, 3 contextos. Pero en la mente de Gregorio, eran una. Conectó los 7 demonios de Magdalena con los 7 pecados capitales, declarando que su posesión era una metáfora de su vida de vicio. Luego, fusionó a las 2 mujeres que ungieron a Jesús, declarando que la pecadora anónima y María de Betania eran la misma persona. Y entonces, pronunció las palabras que sellarían el destino de Magdalena por más de 1000 años. Aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania. Creemos que es la María de quien fueron expulsados 7 demonios según Marcos. Y así, con una sola frase, la fusión estaba completa. La apóstol de los apóstoles, la amiga de Jesús, y la prostituta anónima se convirtieron en una sola figura. Una figura definida no por su liderazgo o su fe inquebrantable en la cruz, sino por su pasado sexual. ¿Por qué lo hizo? Quizás su intención era puramente pastoral. En una época de desesperación, ¿qué historia más poderosa que la de la pecadora más grande convertida en la santa más devota? Es un arquetipo de redención total, accesible para todos. Pero el resultado fue mucho más allá. Al redefinirla por su sexualidad, Gregorio neutralizó su poder. Una apóstol, una enviada con una comisión divina, es una figura de autoridad que desafía una estructura de poder exclusivamente masculina. Una prostituta arrepentida es una figura de sumisión. Su historia ya no es sobre el coraje y el liderazgo, sino sobre la penitencia y la necesidad de ser perdonada por una autoridad masculina. El sermón de Gregorio no fue una opinión pasajera. Se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Y su impacto fue sísmico, especialmente en el arte. Durante los siguientes 1000 años, los artistas de Europa cincelaron y pintaron esta nueva Magdalena. La Magdalena prostituta. Esta imagen se grabó a fuego en la conciencia occidental. Se repitió en sermones, en obras de teatro, en la liturgia.
Se convirtió en una verdad tan sólida como una roca, durante más de 1300 años. No fue hasta 1969 que la Iglesia Católica finalmente, y de forma muy discreta, admitió que Gregorio se había equivocado, separando de nuevo a las 3 mujeres en su calendario litúrgico. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Así, la Iglesia de Roma completó su victoria. Habían quemado los libros, silenciado a las mujeres y asesinado la reputación de la apóstol más importante. La habían transformado en un símbolo de la sexualidad femenina domada y perdonada por la autoridad patriarcal. Pero las historias, como los ríos subterráneos, siempre encuentran una manera de llegar a la superficie. Mientras Roma predicaba la historia de la prostituta penitente, otra leyenda completamente diferente comenzaba a echar raíces en las tierras de la Galia. Una historia que se susurraba en secreto, que pasaba de generación en generación, lejos de los oídos de los papas. Una historia que no hablaba de una pecadora, sino de una reina exiliada. Esta leyenda no solo le devolvía su autoridad, sino que la elevaba a un estatus aún mayor y mucho más peligroso para la Iglesia de Pedro. Una leyenda que hablaba de un viaje secreto, de una descendencia oculta y del tesoro más sagrado de la cristiandad. Mientras Roma contaba la historia de la prostituta, ¿cuál era la increíble leyenda que estaban haciendo en Francia? Una leyenda que la conectaba con el Santo Grial. Para encontrar la respuesta, debemos dejar atrás la historia oficial, escrita con la pluma de los papas, y aprender a leer los susurros. Las leyendas. Porque mientras Roma construía una imagen de María Magdalena con las piedras de la sumisión y la penitencia, en el sur de Francia, su memoria se estaba tejiendo con los hilos dorados del misticismo y la realeza. La leyenda comienza con un acto de persecución. Poco después de la resurrección de Cristo, los líderes judíos, alarmados por el creciente número de seguidores, arrestan a los discípulos más prominentes. Pero en lugar de ejecutarlos y crear mártires, eligen un destino supuestamente peor: el exilio y una muerte lenta en el mar. La barca no tiene velas, ni remos, ni timón. Es una tumba flotante, abandonada a las corrientes del Mediterráneo. Pero según la leyenda, no estaban a la deriva. Eran guiados. Una corriente divina los llevó a través de tormentas y calma, en un viaje milagroso que duró semanas, hasta que su quilla tocó tierra en la costa sur de la Galia. El lugar se conoce hoy como Saintes Maries de la Mer, las Santas Marías del Mar, en honor a esa llegada milagrosa. Y aquí, la historia de Magdalena da un giro de 180 grados con respecto a la versión de Roma. Ella no llega como una pecadora arrepentida en busca de un lugar para esconderse y llorar por sus pecados. Llega como una misionera. Como una apóstol. La tradición francesa cuenta que María Magdalena se convirtió en la gran evangelista de la Provenza. Viajó de ciudad en ciudad, desde Marsella hasta Aix-en-Provence, y su prédica era tan poderosa, su santidad tan evidente, que convirtió a miles de paganos al cristianismo. Esta no es la mujer que la Iglesia de Pedro quería que conociéramos. Esta es una líder espiritual por derecho propio, haciendo exactamente el mismo trabajo que los apóstoles varones. Después de años de ministerio activo, la leyenda dice que se retiró. No a un convento, sino a la naturaleza salvaje. A una cueva en lo alto de las montañas de Sainte-Baume, que significa Santa Cueva. Allí vivió sus últimos 30 años, no en penitencia por sus pecados pasados, sino en éxtasis místico, alimentada solo por la Eucaristía que le llevaban los ángeles. Esta historia heroica fue inmortalizada en el siglo XIII en uno de los libros más leídos de toda la Edad Media, La Leyenda Dorada. Mientras la doctrina oficial de Roma la marginaba, el corazón del pueblo europeo la veneraba como una de las santas más poderosas. Pero esta leyenda popular tenía una capa aún más profunda. Un significado secreto, susurrado en los círculos de trovadores y místicos. En la misma época, otra serie de leyendas arrasaba Europa: los romances del Santo Grial. Historias de caballeros como Perceval y Galaad en busca de un objeto misterioso y sagrado. Para la mayoría, el Grial era la copa que Jesús usó en la última cena y en la que José de Arimatea recogió su sangre en la cruz. Pero algunos investigadores han propuesto una teoría mucho más radical,
basada en un simple juego de palabras en francés antiguo. ¿Y si el término sangreal era en realidad una mala interpretación de las palabras sang real? No el Santo Grial, sino la sangre real. Si esta teoría es correcta, el Grial no era un objeto. No era una copa. Era una metáfora. El tesoro más grande que José de Arimatea habría salvado no era un objeto manchado con la sangre de Cristo, sino el propio linaje de Cristo. El recipiente que contenía esa sangre real no era un cáliz de madera, sino el vientre de una mujer. El vientre de María Magdalena. Esta es la herejía definitiva. Que María Magdalena no era solo la discípula amada, sino la esposa de Jesús. Y que su huida a Francia no fue para salvar su propia vida, sino la vida del hijo o hija que llevaba dentro. El viaje milagroso en el barco sin remos ya no es solo una historia de fe. Es la historia de la fuga de una reina embarazada, portadora de una descendencia sagrada, un linaje que, de ser cierto, tendría una pretensión al poder espiritual y temporal que rivalizaría con el de la propia Iglesia de Roma. Esta es la esencia de la leyenda del sang real. Que los hijos de Jesús y María Magdalena sobrevivieron en el sur de Francia, y que su sangre se mezcló con la de la nobleza local, dando origen a la estirpe de los reyes merovingios, los misteriosos reyes hechiceros que gobernaron a los francos. ¿Una copa o una reina embarazada? ¿Una leyenda piadosa o la historia de un linaje que podría derribar un imperio? Es fácil descartar esto como una fantasía medieval, una ficción romántica. Pero hay un problema. Exactamente en la misma época y en la misma región donde estas leyendas de Magdalena y el Grial florecieron, surgió una contraiglesia. Un movimiento cristiano tan poderoso, tan popular y tan radicalmente diferente a Roma que el Papa lo declararía la mayor amenaza para la cristiandad. Se llamaban a sí mismos los buenos cristianos. La Iglesia los llamó los cátaros. Y su veneración por la figura de María Magdalena y por el principio femenino era central en su fe. Creían en un conocimiento secreto y en una línea de enseñanza espiritual que venía directamente de los apóstoles, sin pasar por la corrupta Iglesia de Roma. ¿Era la leyenda del Grial solo un cuento? ¿O era el evangelio secreto de los cátaros, la creencia central de una poderosa iglesia que floreció en la tierra adoptiva de Magdalena? Una iglesia que el Vaticano decidiría aniquilar con fuego y espada en la cruzada más sangrienta jamás librada en suelo europeo. Languedoc, sur de Francia, siglo XII. Antes de la sangre y el fuego, esta tierra era un jardín de la civilización. Una sociedad más tolerante, culta y refinada que casi cualquier otra en Europa. Era la tierra de los trovadores y el amor cortés, donde la poesía era un arte sagrado y los nobles preferían el debate filosófico a la guerra brutal. Y en este jardín floreció una fe diferente. Se llamaban a sí mismos los bons hommes et bonnes femmes, los buenos hombres y buenas mujeres. La historia los recuerda por el nombre que les dio la Iglesia, los cátaros, de la palabra griega kataros, que significa puro. No querían reformar la Iglesia de Roma. Querían reemplazarla. Su teología era radical. Creían que el mundo material, todo lo que podemos ver y tocar, incluyendo nuestros propios cuerpos, era una creación malvada, una prisión diseñada por un Dios menor y cruel. El Rex Mundi, el Rey del mundo, el mismo Dios celoso y vengativo del Antiguo Testamento. El verdadero Dios, el Dios de amor del que hablaba Jesús, era espíritu puro y no tenía nada que ver con este mundo corrupto. Por esta razón, rechazaban todo lo que la Iglesia de Roma representaba. Las catedrales eran jaulas de piedra. El bautismo con agua era inútil, porque el agua era materia corrupta. La cruz no era un símbolo de salvación, sino el instrumento de tortura en el que el Espíritu de Cristo había sido temporalmente atrapado. Y sobre todo, rechazaban la jerarquía de Roma, a la que veían como una institución corrupta al servicio del Rey del mundo. Para los cátaros, la salvación venía a través del consolamentum, un bautismo de espíritu y fuego que despertaba la chispa divina interior, la gnosis. Y crucialmente, en su fe, las mujeres eran iguales a los hombres. Una mujer podía convertirse en una perfecta,
una líder espiritual con la misma autoridad que un hombre. Esta igualdad se basaba en su veneración por el principio femenino, encarnado en su santa más importante, María Magdalena. Para ellos, Magdalena era la heredera de la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia del Amor. Y la leyenda del Grial, del Sang Real, era su historia secreta y sagrada. El Papa en Roma, Inocencio III, un hombre de poder y ambición implacables, vio en los cátaros no solo una herejía, sino una amenaza existencial. Esta contraiglesia se estaba extendiendo como la pólvora, ganando el apoyo de campesinos y nobles por igual. Era un cáncer en el corazón de la cristiandad que debía ser extirpado. En el año 1209, Inocencio III hizo algo sin precedentes. Llamó a una cruzada. No para liberar Tierra Santa de los musulmanes, sino para aniquilar a otros cristianos en el sur de Francia. Ofreció a los varones y caballeros del norte una recompensa irresistible: la absolución total de sus pecados y las ricas tierras de los señores occitanos que protegían a los cátaros. El primer objetivo fue la ciudad de Béziers. El 22 de julio de 1209, la ciudad cayó. Cuando los cruzados, ansiosos por el botín, le preguntaron al legado papal, el abad Arnaud Amaury, cómo podían distinguir a los herejes de los buenos católicos, la respuesta que supuestamente dio ha resonado a través de los siglos como el epítome del fanatismo religioso: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Lo que siguió fue una orgía de violencia. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados en las calles. 7.000 personas, buscando refugio en la iglesia de, irónicamente, Santa María Magdalena, fueron asesinadas allí mismo. Al final del día, más de 20.000 personas yacían muertas. La cruzada albigense había comenzado. Durante 20 años, el Languedoc ardió. Fue una guerra de asedios despiadados y terror sistemático. Nació una nueva institución para formalizar la persecución: la Inquisición. Su tarea era cazar a los herejes supervivientes, interrogarlos bajo tortura y sentenciarlos a la pena máxima. Cientos de cátaros que se negaban a abjurar de su fe eran quemados vivos en piras masivas. Pero a pesar de la brutalidad, el espíritu cátaro se negó a morir. Los últimos perfectos, los guardianes de la fe, se refugiaron en un lugar que creían inexpugnable: la fortaleza de montaña de Montségur. Durante 10 meses, a lo largo del duro invierno de 1243, unos pocos cientos de cátaros resistieron el asedio de un ejército real de 10.000 hombres. Montségur se convirtió en el último faro de la Iglesia del Amor contra el poder de Roma. Pero sabían que su final estaba cerca. Y aquí, la historia y la leyenda se entrelazan una última vez. Se dice que, pocos días antes de la inevitable rendición, 4 perfectos escaparon en la oscuridad de la noche, descendiendo por un precipicio casi vertical. No llevaban oro ni joyas. Llevaban el tesoro de los cátaros. Nadie sabe con certeza qué había en ese saco. ¿Sus textos sagrados? ¿El Evangelio del Amor? ¿O, como susurran las leyendas, el Sang Real mismo? ¿Documentos, reliquias o incluso una persona? La prueba viviente del linaje de Magdalena que habían jurado proteger. El tesoro nunca fue encontrado. El 16 de marzo de 1244, la fortaleza se rindió. A los más de 200 cátaros que quedaban se les ofreció una última opción: renunciar a su fe o morir. Ninguno renunció. Fueron conducidos al pie de la montaña, donde se había construido una enorme pira. Sin necesidad de estacas, caminaron voluntariamente hacia las llamas, cantando. La iglesia cátara había sido borrada de la faz de la tierra. La victoria de Roma parecía absoluta. La fe de María Magdalena, la Iglesia del Amor, había sido exterminada. Pero, ¿y el tesoro? ¿Y la leyenda? ¿Se perdió para siempre, o fue confiada a nuevos guardianes? Con los cátaros convertidos en cenizas, ¿murió su secreto con ellos? ¿O fue la antorcha sagrada del Grial entregada a la orden militar más poderosa y enigmática de la historia, los Caballeros Templarios? Su imagen es una de las más icónicas de la Edad Media.
El monje guerrero. La cruz roja sobre el manto blanco. Pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los templarios. Su historia oficial comienza con humildad, alrededor del año 1119. 9 caballeros franceses que juran proteger a los peregrinos en los peligrosos caminos de Tierra Santa. Una misión noble. Pero su verdadera historia, la historia secreta, comienza bajo tierra. El rey de Jerusalén les concede un cuartel general sin igual, el monte del templo, sobre las ruinas del templo de Salomón. Y durante los primeros 9 años de su existencia, los 9 caballeros apenas reclutan a nadie. No parecen muy ocupados patrullando los caminos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? La leyenda insiste en que no estaban patrullando. Estaban excavando. ¿Qué buscaban? ¿Y qué encontraron? ¿El Arca de la Alianza? ¿Tesoros perdidos? ¿O algo infinitamente más peligroso para la Iglesia de Roma? ¿Textos que contaban una versión diferente de la historia de Jesús? Quizás, incluso, la prueba genealógica del sangue real, el linaje de María Magdalena. Sea lo que fuere que encontraron, cuando regresaron a Europa, su destino cambió para siempre. Con el respaldo del influyente abad Bernardo de Claraval, los templarios pasaron de ser una pequeña banda de caballeros a la organización más poderosa de la cristiandad. Eran un ejército de élite, una orden religiosa y el primer banco multinacional del mundo, todo en uno. Crearon el cheque de viajero, acumularon una riqueza inmensa y construyeron una red de castillos y encomiendas por toda Europa. Y solo respondían ante una persona, el Papa. Y llamativamente, una de sus mayores concentraciones de poder estaba en el sur de Francia, en el antiguo corazón del territorio cátaro. Durante la cruzada albigense, mientras los ejércitos del norte masacraban a los herejes, los templarios se mantuvieron notablemente neutrales. ¿Por qué? ¿Era simple política? ¿O era una simpatía secreta por una fe que, quizás, compartía algunos de sus secretos? Recordemos el tesoro que escapó de Montségur en 1244. 4 hombres cargando el secreto de su fe. ¿A dónde irían en una tierra plagada por la Inquisición? La respuesta más lógica es que buscaran refugio en el único lugar seguro y secreto que quedaba, la encomienda templaria más cercana. ¿Se convirtieron los templarios en los nuevos guardianes del Grial? El poder y el secretismo de los templarios generaron envidia y sospecha. Se susurraba que en sus ritos de iniciación secretos, los nuevos reclutas eran obligados a negar a Cristo, a escupir sobre la cruz y a adorar una misteriosa cabeza barbuda, a la que llamaban Baphomet. Para sus enemigos, Baphomet era un ídolo demoníaco. Pero para algunos investigadores, la palabra podría ser una corrupción de Sofía, la palabra griega para sabiduría, una figura femenina central en el gnosticismo. ¿Era la adoración de Baphomet una continuación secreta de la veneración a la Magdalena y al principio femenino sagrado? Nunca lo sabremos. Porque su poder los había hecho demasiado grandes. Y el rey de Francia había decidido que debían caer. Felipe IV era un monarca despiadado. Estaba ahogado en deudas con la Orden del Temple y codiciaba su inmensa riqueza. Su poder independiente era un desafío a la autoridad del rey. En secreto, con la complicidad del Papa Clemente V, a quien controlaba, Felipe planeó el golpe más audaz de la Edad Media. El amanecer del viernes, 13 de octubre de 1307. Una fecha que viviría para siempre en la infamia. En una operación coordinada por toda Francia, los hombres del rey asaltaron todas las encomiendas templarias simultáneamente. Miles de caballeros, desde el más humilde hermano hasta el gran maestre Jacques de Molay, fueron arrestados. Las acusaciones eran monstruosas: herejía, idolatría, sodomía, pactos con el diablo. La Inquisición se puso a trabajar. Sometidos a una tortura inimaginable, muchos caballeros confesaron cualquier cosa que sus verdugos quisieran oír. El juicio fue una farsa. Pero cuando Felipe se apoderó de la tesorería central del Temple en París, la encontró prácticamente vacía. Y la poderosa flota templaria, anclada en el puerto atlántico de La Rochelle,
había zarpado la noche antes de los arrestos, desapareciendo sin dejar rastro. ¿A dónde fueron? ¿A Escocia, para luchar junto a Robert de Bruce? ¿A Portugal, donde se convirtieron en los Caballeros de Cristo? ¿O más allá, a través del Atlántico, un siglo antes que Colón? Nadie lo sabe. Y nadie sabe qué Joaquín llevaban en sus bodegas. ¿El oro del Temple? ¿O el tesoro de Montsegur? ¿El Santo Grial? El final de la orden llegó el 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, el último gran maestre, y otros dignatarios, fueron llevados a una pequeña isla en el Sena, en París, para ser quemados en la hoguera como herejes relapsos. Antes de que las llamas lo consumieran, Molay recuperó su inocencia y lanzó una terrible maldición. Con su último aliento, convocó al Papa Clemente y al rey Felipe a reunirse con él ante el Tribunal de Dios antes de que terminara el año para responder por sus crímenes. Papa Clemente. Rey Felipe. Dentro de un año, os emplazo a comparecer ante el Tribunal de Dios. Malditos. Malditos seáis todos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. La historia registra lo que sucedió después. El Papa Clemente murió de una enfermedad agonizante solo un mes después. El rey Felipe murió en un accidente de caza antes de que terminara el año. La maldición del templario se había cumplido. La orden fue destruida, su riqueza confiscada, sus secretos aparentemente esparcidos a los 4 vientos. La cadena de guardianes del Grial parecía rota para siempre. Con los templarios aniquilados y sus tesoros perdidos en el mar o en la historia, ¿murió la leyenda del Grial en las llamas de París? ¿O los caballeros supervivientes, escondidos y disfrazados, crearon una nueva hermandad, aún más secreta, para llevar la antorcha de Magdalena a la era moderna? La Orden del Temple fue destruida, pero una idea es más difícil de matar que un hombre. La leyenda cuenta que los caballeros supervivientes, con sus secretos y quizás su tesoro, se dispersaron. Algunos huyeron a Escocia, donde se dice que su conocimiento influyó en la creación de la francmasonería. Otros fundaron nuevas órdenes o se unieron a hermandades ya existentes. El Grial, la tradición de Magdalena, la Gnosis, volvió a su estado natural. Se convirtió en un río subterráneo. Durante los siguientes 500 años, la historia oficial, la de la prostituta penitente de Gregorio Magno, reinó sin oposición en el mundo público. Pero en los círculos esotéricos, en el arte de los iniciados, en los textos de los alquimistas, la otra Magdalena nunca desapareció del todo. Se convirtió en la dama de la sabiduría, la Sofía, la encarnación de un conocimiento perdido, un secreto susurrado a través de los siglos. El río subterráneo fluyó en la oscuridad durante siglos. Y entonces, en el siglo XX, en el mismo desierto donde los primeros monjes habían enterrado sus secretos para protegerlos de la Iglesia imperial, la tierra devolvió lo que había guardado. Nag Hammadi fue la llave que abrió la puerta sellada de la historia. Por primera vez en 1600 años, podíamos leer las palabras de aquellos a quienes la Iglesia había llamado herejes. Leímos el Evangelio de Tomás. Leímos el Evangelio de Felipe, que llamaba a María Magdalena la compañera de Jesús y decía que él la besaba a menudo en la boca. Y por fin, pudimos leer los fragmentos supervivientes de su propio Evangelio, el Evangelio de María. El impacto en el mundo académico fue una bomba atómica. Los textos confirmaron que el cristianismo primitivo no era un monolito, sino un vibrante y conflictivo debate de ideas. Y demostraron, sin lugar a dudas, que María Magdalena no era una figura secundaria, sino una líder visionaria en el corazón de ese debate. El asesinato de su reputación, orquestado por Gregorio Magno, quedó expuesto no como un error, sino como un acto deliberado de supresión histórica. Y mientras los académicos debatían, el mundo fuera de las universidades estaba cambiando. El movimiento por los derechos civiles y la segunda ola del feminismo estaban en pleno apogeo. Las teólogas feministas encontraron en la Magdalena redescubierta un símbolo perfecto y poderoso. Para ellas, la historia de Magdalena era la historia de todas las mujeres cuyo liderazgo, sabiduría y voz habían sido silenciados por las estructuras patriarcales, especialmente las religiosas. Reivindicar a Magdalena no era solo corregir la historia,
era reclamar un lugar para lo femenino en el corazón de lo divino. Y entonces, a finales del siglo XX y principios del XXI, el río subterráneo se desbordó y lo inundó todo. A través de libros de investigación especulativa como El Enigma Sagrado, sobre todo, de la novela de ficción El Código da Vinci, la historia secreta de María Magdalena salió de los círculos esotéricos y académicos y explotó en la conciencia global. Millones de personas que nunca habían oído hablar de los evangelios gnósticos o de los cátaros estaban ahora debatiendo sobre el Grial, el sang real y la posibilidad de que Jesús y María Magdalena estuvieran casados. Ficción o no, el libro logró algo que 2000 años de herejía no pudieron. Obligó a todo el mundo a hacerse la pregunta: ¿y si la historia que nos contaron no es la única? Durante siglos, la Iglesia Católica había ignorado o suprimido estas ideas. Pero ahora, el silencio ya no era una opción. Y, de forma lenta pero significativa, la institución que había borrado su identidad comenzó el largo proceso de restauración. Primero, el cambio silencioso en 1969, cuando su día en el calendario litúrgico fue discretamente separado del de la pecadora. Un pequeño ajuste técnico que era, en realidad, la admisión de un error de 1300 años. Y luego, en 2016, un paso monumental. El Papa Francisco elevó el Día de María Magdalena de un memorial a una fiesta, el mismo rango litúrgico que el de los apóstoles varones. El decreto oficial del Vaticano le otorgó el título que le correspondía por derecho, el que le habían dado los primeros cristianos y que había sido olvidado durante tanto tiempo: Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Hoy, 2000 años después, las dos Marías Magdalenas coexisten. La pecadora arrepentida, inmortalizada en el arte, sigue siendo un poderoso símbolo de la misericordia y el perdón. Pero a su lado, la otra Magdalena ha resucitado. La líder, la financiadora, la valiente discípula que se quedó al pie de la cruz. La primera testigo. La apóstol de los apóstoles. La compañera amada. La portadora de la gnosis. Su historia nos enseña que la historia no es una línea recta tallada en piedra, sino un campo de batalla de narrativas, donde algunas voces son amplificadas y otras, silenciadas. Su regreso nos obliga a preguntar: ¿qué otras voces, qué otras verdades, yacen enterradas bajo las arenas del tiempo? La búsqueda de María Magdalena es, en última instancia, la búsqueda de una parte perdida de nuestra propia herencia espiritual. El Grial nunca fue una copa que encontrar, sino una historia que escuchar. Y es una historia que, una vez desenterrada, se niega a ser silenciada de nuevo.